Dios. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Gloria al Señor. El Señor añada bendición y vida a su palabra y que nos ministre nuestros corazones a través de ella. Amén. Leemos esos versículos para darle base a la historia que quiero compartir con ustedes hoy y el contexto, pero la historia que quiero que veamos se encuentra en Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24 es uno de los capítulos más largos del libro de Génesis. Es la historia del siervo de Abraham buscando esposa para Isaac. Y más que una historia de amor, de compartir todo lo que él tenía que hacer, Dios quiere hablarnos hoy cómo es este capítulo un manual de cómo servir a Dios con excelencia y compromiso. El tema que le pusimos a la enseñanza de hoy, gloria al Señor, es la diligencia del siervo fiel. ¿Cuánto diligente tenemos que ser nosotros? Para conocer un poquito, ¿verdad?, quién era este individuo que habla la palabra en Génesis 24, la identidad de él, dice que su nombre es Eliezer, o era, ¿verdad?, en ese momento, Eliezer. Abraham confía su misión más importante. Recuerden que Abraham es el hombre que Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a donde yo te diga. Ajá, ¿para dónde es que iba él? Como decimos nosotros, sin rumbo. Él estaba en obediencia caminando. Él dejó lo conocido para ir a una tierra que Dios le había hablado. Él caminó en obediencia hacia ese lugar, pero honestamente él no sabía hacia dónde iba. Entonces, Abraham, que es el padre de la fe, es de donde surge, ¿verdad?, toda la generación de lo que es el cristianismo hoy, de donde, ¿verdad?, se promueve y donde se cumple esa promesa que Dios hizo para su pueblo. Le encomienda a Eliezer buscar esposa para su hijo. Y nosotros, con la mentalidad del siglo XXI, si a mí yo tengo una chacha en mi casa, que no tengo, pero si tuviera, y le digo yo a esa chacha que vaya y le busque un esposo, una esposa a Emilito, va a estar como que difícil la cosa, ¿verdad? Porque Emilito me va a decir, ¿de qué tú estás hablando? O sea, no estamos en eso, ¿verdad? Porque es la mentalidad de nosotros. Pero en ese tiempo eso era algo normal. Los matrimonios eran arreglos que se hacían entre familias. Pero tenía que tener ciertas cualidades. Y este hombre, que su nombre era Eliezer, era el mayordomo de esa casa, y dice que era un hombre diligente. ¿Por qué vamos a hablar de Eliezer en esta tarde? ¿Qué características tiene Eliezer que nos competen a nosotros? ¿Por qué nosotros deberíamos parecernos a Eliezer? Número 1, Eliezer era una persona confiable. Abraham estaba poniendo en las manos de Eliezer la generación que descendería de su hijo. O sea que él estaba tan confiado en el hombre que él estaba entregando la misión, que su generación, que su descendencia iba a venir de la esposa que él eligiera. Pero su confianza estaba en ese hombre, porque este hombre que había sido fiel, que había estado con él hacía mucho tiempo, le había demostrado esa confianza, ser una persona confiable. Así es que lo primero es que él era confiable. Segundo, era un hombre comprometido. Cuando una persona es confiable,
es porque esa persona ha demostrado compromiso. Es porque lleva mucho tiempo, ¿verdad? Es porque él tuvo la capacidad de decir y permanecer fiel a Abraham. No buscaba su propio bienestar. Él buscaba lo que le decía el amo. Él estaba al servicio de ese amo. Vayan viendo las características que nosotros necesitamos. Necesitamos ser confiables. Necesitamos tener un compromiso con nuestro amo, ¿verdad? Con el Señor. Era obediente. Acepta una misión difícil sin cuestionar. ¿Cuántas veces nosotros, tú sabes, como somos así abogadas y fiscales, hacemos cosas o creemos que vamos a hacer, pero tenemos muchas preguntas antes de hacerlas? ¿Right? Pero Eliezer no. Eliezer dice la palabra que era obediente. Había permanecido por mucho tiempo al lado de su siervo Abraham, por ende, había llegado a ser el mayordomo principal de su casa y había en él esa característica de obediencia. ¿Cumplimos nosotros con esas características? No levanten la mano, porque ustedes saben que si estamos por Zoom se cae y cuando estamos aquí hace mucho ruido. Así que solamente nosotros vamos a reflexionar. Si nosotros tenemos esas cualidades, ¿verdad?, que Dios está buscando. Somos confiables. Nos puede encomendar Dios misiones importantes. La diligencia comienza con ser personas íntegras. Ahí comienza la característica de ser diligente. Una persona íntegra es una persona de una sola pieza. Es una persona que, ¿verdad?, a lo blanco es blanco y lo negro es negro. No hay grises, no hay matiz, no hay maybe, es mi sí es sí, mi no es no. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a ser medios camaleoncitos, tú sabes, depende con quién estoy, pues actúo de una manera y depende con quién esté en otro lado, puedo actuar de otra, ¿verdad? Tenemos esa capacidad de ser un poquito flexible y de amoldarnos. Cuando la palabra nos llama a que no nos conformemos a este mundo, aunque nosotros seamos íntegros, a que seamos de una sola pieza. Y es que si yo pienso que Jesús es el Señor cuando estoy en la iglesia, yo tengo que pensar que Jesús es el Señor, aunque yo esté rodeada de personas que no tienen ese pensamiento. Mi pensamiento tiene que seguir siendo el mismo. Mi convicción tiene que seguir siendo la misma. ¿Ok? Eso se llama integridad. La posible excusa y el compromiso. En el capítulo 5, en el versículo 5 de esta historia, les voy a ir dando algunos versículos porque la historia es bien larga, pero si usted está en Génesis 24, para que vaya más o menos en la lectura, dice él, el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. La asignación de él era buscarle esposa. Pero Eliezer le dice, ¿y si ella no quiere venir conmigo? Entonces busco a Isaac y lo traigo para que conozca a su futura esposa. Y Abraham le dice que no. Abraham le dice, de ninguna manera tú puedes sacar a Isaac de Canaán. Él no podía volver a su tierra natal, ¿verdad?, la tierra de su padre, que era Mesopotamia. Pero lo que me llama la atención de Eliezer es que él no le está dando una excusa para no ir. Él está siendo diligente. Los versículos que leímos, ¿verdad?, es de diligencia. Y él está siendo diligente en prepararse y decir, él está anticipando un posible obstáculo. Ellos se encontraban en la tierra de Canaán. Vamos a decir que la tierra de Canaán estaba aproximadamente en Carolina del Sur. Más o menos. Y él tenía que ir hacia el norte. O sea, él tenía que ir de Carolina del Sur hasta Salem, Massachusetts, para buscar esa esposa. Pero iba, para que podamos entender la distancia, ¿verdad?, a la que él se dirigía. Entonces él pensó, tengo que volver
para Carolina del Sur a buscar a Isaac para regresar. Y en ese tiempo no había, tú sabes, JetBlue ni nada de esas cositas. Era a camello, caminando. Entonces, para que podamos tener en contexto de qué distancia estábamos hablando, era aproximadamente 900 millas, más o menos. Nosotros los puertorriqueños decimos, ay, 100 por 35, que es Puerto Rico. Pues son 100 9 veces, tan, como para lado y lado, de cuál era la distancia. Entonces, él dice, tengo que regresar por Isaac para que venga y conozca a la esposa. Y él le dice que no. Abraham le dice no. Aquí lo que vemos de Eliezer es esa sabiduría versus lo que muchas veces podemos entender que hacemos nosotros, tú sabes, porque nosotros estamos aprendiendo a ser como Eliezer. Nosotros cuando empezamos a coquetear con alguna idea de asignación que Dios nos ha dado, las primeras cosas que pensamos, si usted es amiga de Yes Marie, usted va a ver un Netflix, o sea, ve, direction, olvídate, de todas, ¿verdad? Las posibles vertientes hacia dónde podría ir. Total. Hay una sabiduría en ello. Ahora, una cosa es cuando eso proviene de la sabiduría y otra muy diferente es cuando viene como una excusa para no hacerlo. Hay cosas en las que nosotros nos tenemos que preparar y eso se llama sabiduría. Ok, si esto, ¿verdad? No funciona, ¿qué voy a hacer? Pero hay cosas en las que muchas veces nosotros lo que hacemos es, eso no va a funcionar, mejor no. Y es huyendo de lo que Dios me está llamando porque creemos que no la sabemos todas. Yo he escuchado, por ejemplo, tenemos que orar por alguien. Ese no se convierte ni aunque se le aparezca un ángel en su casa. ¿Verdad? ¿Cuántos hemos pensado eso? De que hay personas que ni Dios casi lo puede salvar. ¿Right? Porque nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos. Porque nosotros vemos lo que está ahí afuera. Pero Dios es el que conoce. Dios es el que da. Dios es el que se revela. Pero nosotros muchas veces en nuestra desesperación y en nuestra confianza en lo que vemos delante de nosotros, lo que vemos es eso. Y que no lo salva ni el médico chino. Entonces, yo tener esa mentalidad, voy a decir, ¿para qué yo le voy a predicar? Si eso, olvídate. Entonces, ¿qué hago yo? Me escudo, me excuso, porque es que este individuo no va a recibir el mensaje. Entonces, pero como ustedes saben que yo siempre les digo que nosotros a veces somos como querubines y cositas así, ¿saben? Nosotras flotamos. Decimos, no, es que yo les quiero predicar. ¿Sabes? Yo tengo que decirle la verdad, pero él no quiere recibir el mensaje. Sí, pues yo no se lo doy, porque como nosotras usamos la palabra para esas cosas, pues decimos, porque la palabra dice que no se le puede echar las perlas a los cerdos. Recuerden que nosotras a veces volamos así en otras dimensiones de espirituales. Entonces usamos la palabra para huir de lo que Dios nos ha llamado. El siervo diligente identifica obstáculos reales sin usarlo como excusa para no hacerlo. Busca claridad antes de partir, no para improvisar en el camino. Él está diciendo a Abraham, si ella no quiere venir, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque él simplemente estaba sujeto a su amo. Y él no quería improvisar en el camino, ¿verdad? Él no podía llamar y decir, mira, ella no quiere venir, ¿qué hago? No, él tenía que ir ya con un plan. No se paraliza por el what if, ¿verdad? Él simplemente quería trazar un plan. Si la mujer no quiere venir, era libre del juramento que él estaba haciendo. Una de las cosas cuando nosotros, ¿verdad?, estamos escudriñando la palabra, es que tú comienzas a entender y a buscar como qué significa esto. Y ahí dice que al principio del capítulo dice que él le dijo que pusiera su mano debajo de su muslo. Y eso era la forma en que ellos hacían promesa.
Pero cuando nosotros buscamos cuando yo empecé a buscar qué significaba exactamente poner la mano debajo del muslo, hacía referencia a que tocaba los genitales, porque ahí estaba la circuncisión del pueblo de Israel. Y eso era como que algo sagrado. Y ellos hacían ese pacto, ellos hacían ese pacto ahí. Entonces, era tan importante lo que él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque él decía, este compromiso no lo está haciendo Eliezer solamente con Abraham, lo estaba haciendo con Dios. El hecho de él poner la mano debajo del muslo era decir, a Dios yo le estoy cumpliendo, yo le estoy haciendo esta promesa de lo que va a pasar. Yo creo en este pacto. Dice, la diligencia no garantiza resultados, sino que garantiza nuestro máximo esfuerzo. Y esto también es importante porque muchas veces nosotros pensamos que vamos a tener resultados en todo lo que hacemos. O queremos tener resultados en mi manera. Que el resultado que yo voy a obtener es este. Ustedes no ven cómo nosotras desde chiquitas hemos hecho, o desde pequeños, está Jaycee por ahí, hemos hecho un plan, pero especialmente las mujeres, desde pequeñas nos comienzan a crear la idea de tener un plan bien perfecto. A los 24 vas a terminar la universidad, vas a tener una casa, vas a tener un carro, vas a ser profesional y después te casas, porque ya no vas a tener que depender de ningún hombre. Entonces nosotros desde chiquita vamos creciendo como con esa idea de que vamos a salir de la high school para la universidad, para que te vas a graduar, y después como en el camino hacemos cosas que no estaban como en el plan, salen las barrigas o sale el estudio que no era, dejamos la universidad, tenemos que irnos a trabajar por X o Y circunstancias y se comienza a desboronar esa idea con la que fuimos creciendo. Entonces comienza ese pensamiento contrario, un pensamiento quizás de culpa, un pensamiento de decir no eres suficiente, un pensamiento de decir fracasaste, un pensamiento de decir esto no era lo que había para ti, pero tú tomaste otro rumbo. Entonces, esa idea equivocada, perfecta, con la que comenzamos a crecer, se comienza a ver en nuestra vida de una manera diferente y el enemigo entonces toma ventaja de esos pensamientos porque entonces dice, Dios no te va a perdonar. Eso no va a pasar en tu vida. Estás tarde. Y comenzamos entonces a soltar y a decir, no vale la pena. Y Dios nos está diciendo en esta hora de que el que nosotros seamos diligentes no nos va a garantizar que todo nos va a quedar perfecto, que las cosas nos van a salir al lápiz. Pero cuando yo soy diligente, yo voy a hacer lo que es correcto. Yo voy a hacer mi parte. Lo demás lo va a hacer el Señor. No me toca a mí. Yo no voy a caminar viendo si Dios hizo o no hizo. Mi tarea es caminar. Mi tarea es creer. Mi tarea es ser diligente. Eso es lo que nos toca a nosotros. Los resultados le tocan al Señor. La confianza de Abraham en quien lo llamó, dice el versículo 7, la confianza de Abraham era tanta que le dice a Eliezer, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti. Así que la confianza de Abraham no estaba solamente en la diligencia de Eliezer. Estamos hablando de Eliezer. No estaba solamente en la diligencia de él. Estaba depositada en que ya Dios le había dado una palabra. Y yo no sé a cuántos de ustedes Dios le ha dado una palabra. Pero nosotros tenemos que empezar a caminar en la palabra que Dios ha sembrado sobre tu vida y sobre tu casa. Para que nosotros podamos ver lo que Él va a hacer. Porque no nos toca a nosotros. El versículo 8 le dice, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento.
Dios no nos hace responsable de lo que está fuera de nuestro control. Dios no nos hace responsable de lo que está fuera de nuestro control. Nosotros somos responsables de lo que está en mis manos. Yo soy responsable de mi vida. Yo soy responsable de mis decisiones. Yo soy responsable de la manera en que yo me conduzco. De la manera en que lo hace otra persona, esa no es mi responsabilidad. Esa es su responsabilidad y un día cada uno vamos a tener que dar cuentas a Dios de lo que hicimos, de forma individual. Amén. Y de esta manera nosotros vamos a empezar a aprender a caminar y a soltar cargas que no nos corresponden. Que no nos corresponden. La única condición, el límite, es no comprometer el llamado. Isaac no podía salir de Canaán. Nosotros somos responsables de nuestra obediencia, somos responsables de nuestro esfuerzo, no somos responsables de decisiones ajenas, no somos responsables de los resultados. Solo Dios puede dar esos resultados. Nuestra responsabilidad es la diligencia. Nuestra responsabilidad es ser diligentes. Dice la palabra que cuando Eliezer llegó, ¿verdad?, a la tierra, después de caminar desde Carolina del Sur hasta Ceylon, ¿verdad? Esa distancia, cuando él llegó, él oró. Ahí buscó esa dirección divina y ora específicamente. Hay partes de esta oración que él hace que quiero compartir con ustedes. Eliezer ora de forma específica. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado, Señor, bendice mi casa. Señor, abre puertas. Y el Señor, ajá. ¿Cuántos hemos orado así? Amén, right? Sin embargo, Eliezer aquí fue específico. Él dice, y esto es lo que tenemos que modelar. Él dio señales específicas. Reconoce a quién sirve. Primero él dice, Dios de mi amo. Pide dirección específica, ¿verdad? No usa cosas generales. Usa una sabiduría práctica. Va al pozo donde sabía que las jóvenes iban a sacar agua. Nosotros, perdón, es que ustedes saben que me acostumbro que siempre estoy hablando con mujeres. Nosotros tenemos que ir al lugar correcto. A veces nosotros queremos ver a Dios manifestarse, pero en el lugar donde yo quiero que Él se manifieste. Y nosotros tenemos que ver a Dios donde Él le place. Dice la palabra que Él fue al pozo donde las mujeres salían a buscar agua. Pero como nosotras somos así, medias querubines y celestiales, nosotros ponemos señales así como bien imposibles y queremos que entonces el Señor nos hable en un lugar y empezamos a poner señales y a decir, por ejemplo, Señor, si en medio de este desierto sale un pozo y de la derecha viene una mujer corriendo, esa será la que voy a coger para esposa para mi siervo. ¿Ves? Porque nosotros sabemos, la fe de nosotros es sobrenatural. Sin embargo, Eliezer accionó. Él fue al pozo, donde las mujeres salían a buscar agua. Ahora, cuando ora con una fe expectante, en el versículo 15, dice que él oró para que le dieran agua. Dice, y aconteció que antes de acabarse de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido, salía con su cántaro sobre su hombro. Él estaba orando cuando ya la joven venía.
Y dice que él no terminó ni de orar cuando ella venía, porque él estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, a la hora correcta. Nosotros queremos ver a Dios cuando nosotros decimos, oh, vamos, voy a buscarle a la esposa, pero yo voy a ir de noche. No, es que de noche no van a venir las mujeres. Las mujeres vienen a cierta hora porque habían reglas y las mujeres tenían que ir a cierta hora específicamente porque estaban solas y no habían hombres. En ese tiempo, ¿verdad? Habían demasiadas leyes y esa era la cultura. Esas que iban ahí eran jóvenes, vírgenes, solteras que iban a sacar agua. Pero Eliezer accionó, no se quedó esperando a ver de dónde era que iba a salir esa esposa. Ser diligente es combinar la oración con la acción. Él no solo oró, él fue al lugar estratégico. Nosotros queremos tener encuentros, como les decía, ¿verdad? Desde querubín y queremos probar a Dios. Pero mi familia vendrá a tus pies, es tu promesa. Una de las adoraciones que pusimos primero era, ¿verdad? Mi casa te servirá y mis hijos te honrarán y mis hijos te amarán. Esa es nuestra esperanza. Digo, esa es mi esperanza en mi casa. Que mis hijos amen a Dios, que mis hijos le sirvan a Dios, que mis hijos puedan vivir en integridad. Mi responsabilidad, ¿estoy yo dándole ese testimonio a mis hijos? ¿Estoy yo predicándole a mis hijos el evangelio en mi casa? No en la iglesia, porque aquí yo puedo hablar con ustedes, el pastor puede hablar con ustedes, pero yo en mi casa nosotros tenemos 2 hijos y mis hijos tienen que ver a la pastora que se para aquí a hablar o al pastor de la misma manera en su casa. Y esa es nuestra responsabilidad. A eso es que Dios nos ha llamado. Que nosotros seamos unas personas íntegras, no solamente cuando estemos rodeados con gente, sino cuando verdaderamente nosotros tenemos que dar testimonio, que es en nuestra casa. Así es que la respuesta muchas veces, ¿verdad?, excede lo que ya Dios nos ha dicho. Esta joven que sale entonces al encuentro con Eliezer y da la respuesta, la señal que él le pone a Dios, le dice, la que me diera agua a mí y a mis camellos. Entonces, ustedes saben que para nosotros, yo voy a poner esto visual, eran 10 camellos. 10 camellos. ¿Y sabes cuántos galones de agua necesitaba más o menos? De 100 a 120 galones de agua. Ok. Y ella tenía un cántaro. Entonces yo me imagino que la sierva andaba bajando el cántaro, subiendo el cántaro, llevando el camello, bajando el cántaro, subiendo el cántaro, bajando como 100 galones. O sea, no sé cuántas onzas le cabían en el cántaro. O sea, no sé cuántas vueltas dio, pero mínimo necesitaba de 100 a 150 para satisfacer los camellos. Y ella lo hizo. Y lo hizo voluntariamente porque esa era la señal que él tenía con Dios. Pero cuando ella se le aparece, cuando él le pide agua, ella le dice, sí, mi señor, y le daré también a tus camellos. O sea, en su corazón había una disposición de servir. Y en esa lectura, yo decía, pues mira, no es por nada. Pero ya el Señor le contestó. Esa era, olvídate, esa era. Y así, nosotros, a la primera señal, por aquí es que vamos. Pero me llama la atención de Eliezer en su diligencia de que él no la detuvo. ¿Cuántas veces Dios nos da una respuesta que se está acomodando, ya lo estamos viendo, y decimos, o nos abre una puerta y nosotros decimos, por aquí es, y me voy? Pero Eliezer se quedó observando. Y yo decía, pero ¿por qué él se quedó observando? Si ya lo que él dijo en oración ya se cumplió, ya ella le dijo que le voy a dar agua a los camellos. Entonces ya la señal estaba hecha. Eliezer esperó
que ella le diera la agua a sus camellos. O sea, que pasara lo del trabajito de los 150 galones y la observaba. Y el Señor ministraba mi corazón y decía, es que mientras él estaba observando, él no solamente estaba observando que ya Dios había contestado a la persona que era, él estaba observando el carácter de esta joven. Porque muchas veces nosotros decimos sí, 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 y a la hora de la verdad, cuando vemos que las cosas se están poniendo como que media cranky, dificilita, no, muchacho, suelta eso, muchacho, no, me voy por aquí. Y él se podía ir detrás de ella a decirle, no, no te vayas, porque Dios me ha dicho tal cosa, pero dice que él se quedó en silencio, viendo cómo ella cumplía la palabra que ella había dado. Y eso ministraba mi vida, porque muchas veces nosotros recibimos la respuesta del Señor y salimos corriendo con la respuesta, pero no nos detenemos a ver, a meditar, a esperar, a contemplar de qué manera eso ministra nuestra vida. Y esta joven estaba hablando con sus actos, con lo que ella estaba haciendo, de que si yo dije que le voy a dar agua a tus camellos, yo lo voy a cumplir. Que aunque me pese, aunque sean 100 galones, yo lo voy a terminar. Y eso habla del carácter de Rebeca. Eso habla del carácter de Rebeca. Más allá de solamente la respuesta que Dios ya le había dado a Eliezer. Ahí en la conversación, bla, 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 empezaron a hablar de quién tú eres familia. Mira, yo soy familia de tal. Ah, más confirmado, ya, punto. Esta es la que estoy buscando. Ella se va a su casa y él entonces regresa al hermano, que después otro día predicaremos de Labán, que era el hermano de esta jovencita que tiene una historia terriblita también. Si usted no sabe, pues Labán es el que vendió a las hijas, ¿te acuerdan de Lea y de Raquel y le engañó al esposo? Pues por ahí va la historia con él, pero bueno, ese él no es el tema hoy. Dice, él va, lo trae a la casa y en el versículo 33 dice que le sirvieron, pusieron delante que comiera, dice, y le pusieron delante que comer más. Él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Eliezer tenía una misión. Él estaba allí haciendo ¿qué? ¿Qué tenía que hacer Eliezer en esa tierra? Buscando una esposa, ¿verdad? Así que él estaba representando a su amo, buscando esa esposa. Él no estaba allí por un beneficio propio. Así que aunque él tuviera hambre y le sirvieran un banquete, me llama la atención que él dice, no comeré hasta que yo diga a lo que yo vine. Como que no voy a perder el tiempo. Esta es mi asignación. Esto es a lo que yo vengo. Y así tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha entregado una asignación. Pero nosotros muchas veces estamos dormidos en si me conviene, si no me conviene, si funciona, si work for me, si no funciona para mí, en comer nosotros y después resolver lo demás. Cuando Eliezer dice, yo no voy a comer, no se trata de mí. Aunque yo tenga hambre, que tenía que tener, yo tengo una asignación. Y eso era lo que él estaba haciendo. Nosotros tenemos una asignación a favor del reino. No es lo que me conviene a mí, no es como yo me siento, sino que él tenía una asignación y lo primero era lo primero. Otra cosa que pasa ahí cuando él empieza entonces a hablar y le explica al padre, al hermano que estaba ahí, tú sabes, velando los intereses, él comienza a decirle qué fue lo que pasó. Yo le prometí a mi siervo Abraham y le hace toda la historia. Pero cuando yo estaba haciendo mis notas, decía, ¿pero por qué? Por razón el capítulo es tan largo. Si todo lo que dice al principio del 24 vuelve y lo repite aquí. ¿Lo dice o no lo dice, JC? Que tú lo estás leyendo ahí, ¿verdad? Lo está diciendo. Lo está repitiendo. ¿Por qué? Y todo. Entonces,
yo decía, ¿por qué, verdad? Estaba repitiendo lo mismo para decirle. Y el Señor me hablaba y me decía, es que cuando nosotros caminamos en rectitud, cuando nosotros caminamos en integridad, cuando nosotros caminamos en la verdad, yo puedo repetir la historia 50 veces. Y 50 veces voy a decir lo mismo, porque eso fue lo que pasó. Pero cuando yo estoy medio tambaleando en la historia, o que le añadimos detallitos, o subimos y bajamos algunos tonos, yo tengo que pensar, ¿pero qué fue lo que yo le estaba diciendo a Cassandra? No, porque cuando yo le diga a Vanessa, le tengo que decir lo mismo, porque si después Vanessa y Cassandra están hablando, pero es que la pastora me dijo a mí que ella tenía un traje verde, y dice, no, pero ella a mí me dijo que tenía uno azul, entonces ellas dos van a decir, ¿y entonces a cuál de las dos fue? ¿Era verde o era azul? Y eso va a traer, ¿verdad? Desconfianza, confusión. Pero él estaba tan seguro y era recto lo que le había hablado, que él volvió a repetirlo con punto y coma, y eso también tenía que hablar a nuestra vida. Cuando nosotros estamos diciendo la verdad, nosotros podemos ir al fin del mundo con la misma historia porque así sucedió. Pero cuando nosotros tenemos algunas conversaciones nebulosas, entonces son las que nos detienen como que, no sé si se lo digo, no se lo digo, ay, que si ya yo no, y si así no era, o tengo que ver con quién hablo, con quién cuido. Una persona íntegra, una persona diligente, no tiene ese temor, porque anda en rectitud, anda en integridad. El momento decisivo, ¿verdad? Entonces, de esto. El versículo 58 dice, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Sí, iré. O sea, el individuo que llegó de tierras lejanas, de Carolina del Sur, que no lo conocían en su barrio, y le pregunta la familia a ella que si va. Pero les decía al principio que en realidad las mujeres no tenían ninguna decisión. Si las familias hacían un convenio de que el hijo de fulano se va a casar con el hijo de fulano para preservar la raza, para seguir el nombre, el fulano y fulano se tenían que casar y ya, porque era el nombre de la tierra, era el nombre de la cultura, era, tú sabes, se tenía que preservar la tierra de esa manera. Por eso es que no podemos leer la Biblia con la mentalidad del siglo XXI cuando estamos leyendo estas cosas, porque entonces las historias como que no nos encajan, ¿sabes? Las empoderadas de ahora no estarían en este tema, ¿right? De ir a casarse con cualquiera, con que aparezca. Y el hombre de que la conoció ya, ni modo. No. Entonces, ¿qué relevancia tiene que en el Antiguo Testamento, donde los matrimonios eran por convenio, le preguntaran a Rebeca? Ella no tenía, como vamos a decir, ninguna autoridad ni ningún poder de decir que sí o que no para casarse. Mas, sin embargo, le preguntaron. Y ella respondió, sí, iré. Dice, Eliezer respondió la oración en el pozo. La familia era la correcta, la negociación ya estaba hecha. ¿Qué faltaba? Todo estaba cumplido. Todo estaba cumplido. Mas, sin embargo, cuando les decía que escribía y ella respondió, y está ahí en la palabra, que es lo que yo digo, o sea, ella respondió, porque el Señor permite que esto esté en la palabra, en el libro de Génesis. ¿Por qué el poder que encierra esta respuesta? Número 1, la respuesta es personal. Y la enseñanza que Dios quiere traernos a nosotros hoy es que nadie puede responder por ti. El llamado que Dios nos hace, cada uno tenemos que responder de forma individual.
es definitiva. No dice, tal vez yo vaya, déjame quedarme con mi mamá, tú sabes, como 2 meses en lo que yo hago el desapego para ver qué pasa. No, no, no. Ella le dijo, iré. Ella era brava también. Ella era brava. Ella era boricua. Obligado ella tiene sangre boricua. Obligado ella tenía algo de eso. Cuando tú haces cuando tú haces la línea del ADN, dice que nosotros tenemos sangre judía, así que ella también la tenía boricua. Dice, la respuesta es inmediata. Ella no pospone. ¿Cuántas veces nosotros posponemos y esperamos que el ambiente sea el correcto, el perfecto, que cuando pase esto, que cuando yo pueda resolver tal situación, entonces yo me comprometo, porque mientras tanto no quiero hacer, ¿verdad? Para no quedar mal, y buscamos todo lo que parece bien delante de nosotros. Y no es que nosotros eso esté incorrecto, pero no es lo correcto. Porque nosotros queremos siempre buscar el momento perfecto. Y el momento perfecto no va a llegar. Para nosotros servirle a Dios, las condiciones perfectas no se van a dar, amado. Nosotros las tenemos que provocar. Nosotros tenemos que ser diligentes. La respuesta de ella es valiente. Déjalo conocido para irse con este individuo a conocer a su esposo, a saber si le va a gustar, si no le va a gustar. No era. No lo podía devolver después. No era que lo podía devolver. Ella se fue por ahí, chinguín, chinguín, encima del camello, hasta Massachusetts, desde Carolina del Sur, para conocer a su esposo. Y en el camino, Eliezer, que era diligente, se encargó de hablar tanto de Isaac que ella se enamoró. Ella se enamoró del que iba a ser su esposo, porque él se encargó de hablar de sus virtudes, de lo que era él, para que cuando ella llegara, ya conocía a su esposo, ya lo amaba. Ya ella lo amaba. Entonces, hay personas con las que nosotros comenzamos a hablar que en vez de que nos florezcan el matrimonio, le echan tierra. Ay, muchacha, pero todavía tú estás con esa, muchacha. Yo no sé cómo tú has aguantado ahí, eso está duro. Ya yo lo hubiera votado. Mira, muchacha, tú tienes, de verdad que tú tienes misericordia. Right? Así a que nosotros le estamos prestando nuestro oído. ¿Qué personas están alimentando mi oído? Que por ende va a alimentar mi espíritu y yo quizás voy a tomar decisiones equivocadas por la influencia de alguien. Nosotros debemos responder al llamado de Cristo. Nadie puede creer por nosotros, ni nosotros podemos creer por nadie. Nadie puede seguir a Cristo en mi lugar, ni nosotros podemos creer por otro. Nosotros nos podemos poner en la brecha, nosotros intercedemos, nosotros, ¿verdad? Somos diligentes, nosotros le damos testimonio, pero al final, cada uno tiene que decidir por su propia salvación. La pregunta sigue siendo, ¿irás tú? ¿Iré yo? ¿Iremos al servicio que Dios nos ha llamado? ¿Iremos a la misión que se nos encomienda? ¿Iremos en obediencia, aunque signifique dejar lo conocido y la zona cómoda? Esta historia nos presenta, ¿verdad?, algunos principios que discutimos. Ser diligente requiere confiabilidad. No garantiza resultados, pero sí mi mayor esfuerzo. Descansa en la fidelidad de Dios, en lo que Dios va a hacer, no en mis propias fuerzas. Nos libera de cargas ajenas. Somos responsables por nosotros, no por el otro. Combina la oración con la acción. La respuesta excede cuando Dios va entregando y culmina en una decisión personal. La obediencia no se puede delegar. Termino con esto. ¿Qué misión te ha encomendado Dios? ¿Las estamos cumpliendo con diligencia como Eliezer?
¿Confiamos nosotros como Abraham? ¿Estamos dispuestos a ir como Rebeca? Seamos una iglesia de siervos diligentes, que combinemos fe con acción, oración con estrategia y que respondamos sin demorar a llamado. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Amén. Dios les bendiga y ese es el mensaje de hoy.